Hola a todos, soy Erika Fellinger, profesora de Bureau Veritas Centro Universitario. En esta ocasión prestaremos atención a medios de pago y cobro en las transacciones internacionales, pero en especial hablaremos del crédito documentario. Por ello es que nos proponemos como objetivos de la sesión pues la definición del crédito, que es cómo funciona el crédito documentario, y veremos distintos tipos de crédito documentario. Definición. Es un compromiso por el que el banco, ¿qué banco? Pues el banco del importador, reconociendo por supuesto que en las operaciones internacionales las figuras que comercian son el exportador y el importador. Bueno, pues entonces es un compromiso que el banco del importador, se llama banco emisor, a solicitud del cliente, del importador, y según muchas condiciones e instrucciones, se compromete a pagar al exportador o un tercero beneficiario. Pues fijaros, es el banco del importador el que paga al exportador. ¿Contra qué condiciones? Contra la entrega de una serie de documentos, con distintas características, en los términos absolutamente reflejados en el documento de crédito documentario. Por ello es que decimos que lo importante cuando se realizan las transacciones a través de este medio de pago crédito documentario, lo importante son los documentos. Son los documentos los que generan el pago, no la entrega de la mercancía. Naturalmente, el crédito documentario es uno de los mejores, sino el mejor elemento, instrumento para pago y cobro en las transacciones internacionales, porque tiene tres funciones básicas, que son que hay una garantía absoluta, hay pago y también puede haber financiación. El crédito documentario es un mandato de pago, un mandato de pago. Y entonces, el importador, cuando damos importancia en este instrumento a los documentos, no puede rechazar el pago, aunque rechace las mercancías. Por eso es tan seguro y por eso, desde luego, es tan costoso. Pero al eliminar riesgos, pues se paga. Depende, desde luego, del volumen de las operaciones. ¿Cómo funciona el crédito documentario? Pues hay una serie de pasos que veremos poco a poco. Naturalmente, en cualquier operación internacional, lo normal es establecer un contrato entre importador y exportador, después de todas las negociaciones que han realizado. En ese contrato deben ponerse todas las condiciones a las que estará sujeta el crédito documentario como instrumento de pago. Si bien, además del contrato, hay que adjuntar el contrato del crédito documentario, pues deben ser coincidentes. Todas estas garantías que formalizaron exportador e importador deben estar, desde luego, explícitamente indicadas en el contrato. Por lo tanto, una vez que este acuerdo se formaliza, el importador le solicita a su banco, al banco de su país, que realice lo que se llama la apertura de un crédito documentario. Y en esa solicitud aparecen todas las condiciones del crédito. El banco del importador, que se llama en este caso banco emisor del crédito documentario, es quien va a estudiar todas las condiciones y va a estudiar todos los riesgos que puede tener esa persona, el importador, el ordenante, para que pueda autorizarle el
crédito documentario. Esto es como cuando queremos comprar una vivienda y vamos al banco y le decimos pues que nos dé una hipoteca porque queremos comprar una vivienda. ¿Tan fácil es concedernos esa hipoteca? Pues no, hay que cumplir una serie de requisitos y en ocasiones incluso vamos a distintos bancos hasta que nos autorizan la hipoteca. Bueno, pues aquí el banco emisor estudia todas las garantías, los riesgos, las condiciones que tiene que tener el crédito documentario para asegurarse, porque este es el banco que va a pagar, para asegurarse de que no haya ningún problema de impago. Le enviará este banco emisor al banco del país en el que está el exportador, que se llama banco confirmador, le enviará todo un documento que incluye o que materializa el crédito documentario. Entre el banco emisor y el banco confirmador se formaliza un documento en el que se acredita que existe este crédito documentario, que el banco del importador le dio el crédito al importador, y entonces de esta manera el banco confirmador, el banco del país en el que está el exportador, le notifica que sí, que se ha abierto un crédito documentario para que él pueda cobrar, condicionado a una serie de documentos, las mercancías, los bienes que va a venderle al importador. El exportador, desde luego, además de revisar con muchísimo detalle que se cumplan todas las condiciones que se establecieron en el contrato, todas las condiciones que son coincidentes con ese documento de crédito documentario, se llama estudia el condicionado. Pues entonces, si todo va bien, si está de acuerdo y acepta, envía la mercancía para que se embarque. Imaginamos, embarque, envía la mercancía para que vaya al puerto de origen y luego desde ahí al puerto de destino. En cuanto envía la mercancía a través, por ejemplo, de un operador logístico, el transportista o ese operador logístico le entrega al exportador la documentación acreditativa de la entrega de las mercancías, del envío, ¿no? Pues bien, entonces, cuando está todo conforme, el exportador entrega los documentos al banco confirmador, a su banco, al banco de su país. Es allí cuando el banco confirmador analiza nuevamente los documentos. Aquí, por supuesto, que en el crédito documentario, como es un instrumento que tiene todas las garantías, no hay que perder de vista absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, pues documentos que acrediten inspecciones de las mercancías, documentos que acrediten los seguros que se han constituido, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ese banco confirmador analiza la documentación y está conforme con todas las instrucciones recibidas, pues ¿de quién? Del banco del importador, ¿no? Le da una serie de instrucciones. Pues entonces este banco confirmador paga al exportador y envía toda la documentación al banco emisor para que él, ratificándolas, verificando que todo está correcto, le pague al exportador. Entonces, el banco confirmador le envía toda la documentación al banco emisor, se cumplen todas las condiciones, los condicionantes, y el banco emisor realiza el reembolso de ese pago por anticipado que realizó el banco confirmador. Es en ese momento
cuando el banco del importador, el banco emisor, le envía la documentación al importador contra pago a la vista o contra una aceptación de pagar en el futuro, si así se ha establecido, en estas operaciones. Le envía toda la documentación y dice, mire, ya está todo pagado y todo está vinculado a estos condicionantes. Cuando le envía la documentación, lo que hacemos en la práctica, si no está el pago aplazado, pues inmediatamente, pues si el importador está teniendo una cuenta corriente, lo que hace es este banco, pues retirar el dinero de la cuenta corriente del importador. Entonces, la última fase de este instrumento, crédito documentario, es que el importador, pues, paga al banco emisor y entonces es ahí cuando puede retirar la mercancía con toda la documentación vista y aceptada. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el crédito documentario para el exportador, para el importador y también ventajas vinculadas a la financiación? Para el exportador, pues es muy interesante. De hecho, es el mejor instrumento de pago, de cobro y pago en las operaciones internacionales. Al exportador se le garantiza que va a recibir una cantidad fija de dinero, una cantidad determinada de dinero, pero siempre y cuando cumpla todos los condicionantes. Se le asegura la cantidad fija de dinero y además se le asegura la fecha exacta en la que va a cobrar esa operación comercial. Es importante conocer que el exportador ha enviado la mercancía cuando el banco confirmador le mandó toda la documentación y el exportador estaba seguro, pero cuidado, él se conserva la propiedad de la mercancía hasta el momento de que tenga seguridad del cobro. Y además, como el crédito documentario es un instrumento financiero seguro, él tiene la posibilidad de financiar distintas operaciones, de anticipar fondos para lo que necesite, porque tiene esa garantía del crédito documentario otorgada por un banco. El importador tiene la garantía de que el pago solo se atenderá y solo se realizará contra la entrega de toda la documentación estrictamente conforme. Y vamos a insistir nuevamente, es un pago sin verificar las características de la mercancía. Es una negociación sobre documentos. El importador tiene la posibilidad de establecer condiciones de plazo, de cantidad, de calidad de las mercancías y además, como le está proporcionando al exportador un instrumento con garantía bancaria, con absoluta garantía, le permite mejorar todas las condiciones que hay en ese contrato internacional, todas las condiciones de la operación, porque hay, desde luego, un pago muy, muy seguro. Y entonces, entre esas condiciones, incluso puede pedirle al exportador la financiación que considere oportuno. Respecto a los términos de financiación, proporciona este instrumento con garantías, proporciona financiación para las necesidades del vendedor, porque justamente tiene solvencia crediticia de una entidad financiera, reduce el crédito comercial, porque garantiza un pago por una entidad financiera, el comprador no necesita anticipar fondos, permite, entre otras cuestiones, y es un aspecto importante ligado al comercio internacional, que aumente la fuente de suministros a los compradores. Y entonces habrá, desde luego, con un instrumento con tanta garantía como el crédito documentario, habrá más posibilidades de vendedores, más vendedores dispuestos a vender sus mercancías, exportar con estas condiciones.
Existen distintos tipos de crédito documentario. De alguna manera lo hemos visto cuando el banco emisor le dice al importador, pues mira, está todo conforme, todo ok, a partir de ahora usted me paga a la vista o a plazo tal como están especificadas las condiciones en este crédito documentario, pagadero a plazo o a la vista. Se llaman también confirmados. Puede que haya un segundo banco que añade su compromiso de pagar al banco emisor. Es importante considerar que antiguamente los créditos documentarios podían ser revocables, pues desde hace tiempo, 2007 en adelante, que no se permiten que los créditos documentarios sean revocables, ¿no? Y cuando hablamos de confirmado, y de hecho he estado comentando en el funcionamiento del crédito documentario cuestiones vinculadas a un banco confirmador, en estas operaciones puede haber dos bancos por el lado del exportador, un banco revisor, el que vista, un banco que notifica notificador de las emisiones de los documentos, avisos, un banco avisador y también un banco confirmador. Normalmente el banco confirmador es el mismo banco avisador, pero puede que hayan bancos distintos. También puede existir créditos documentarios rotativos. ¿Esto qué significa? Pues cuando en un mismo banco un importador ha realizado estas operaciones con el mismo exportador en distintas ocasiones, hay periodicidad en esta forma de comercializar con un importador y exportador determinados, pues simplemente es emitir nuevos créditos con las mismas condiciones, cambiando desde luego las fechas. También es importante saber que el crédito documentario puede ser transferible, desde luego, es un instrumento financiero con garantías, entonces puede haber un segundo beneficiario del crédito. Con cláusula roja, pues es cuando el beneficiario podrá obtener anticipos a cuentas. Y luego, pues también hay un crédito documentario back-to-back, en donde el ordenante del crédito, el importador, establece como garantía ante el banco emisor otro crédito del que es beneficiario. Pues bien, cuando hay bancos que se encargan de operaciones internacionales, podéis entrar a sus páginas web donde aparece toda la operativa vinculada al crédito documentario. Por ejemplo, pues en el BBVA pues hay información vinculada al crédito documentario, y también allí encontráis todas la solicitud de apertura y toda la documentación necesaria para aportar al banco del emisor. Desde luego, bueno, pues esta también es un ejemplo de una solicitud, además, por supuesto, de todos los datos personales. Aparece información vinculada al embarque, al tipo de mercancía, etcétera, etcétera. De esta forma, si accedéis a cualquier web de un banco que realiza operaciones internacionales con sus clientes, pues veréis que la información pues es compleja, y por esa complejidad y por esa cantidad de documentos que están detrás del documento que se llama crédito documentario, es tan segura esta operación y esta forma de realizar los cobros y pagos en las operaciones internacionales. Con esta última información os doy las gracias por vuestra atención y os invito a sesiones futuras.